Si te interesa saber qué ocurre tras bambalinas, estás en el lugar indicado. Aquí se habla de romances secretos, peleas interminables y rumores. Suscríbete para no perderte la historia. Buenas noches, hoy abrimos esta edición especial con un tema que está marcando tendencia en la prensa del espectáculo. Las recientes declaraciones de Maha Singh. En medio de todas las controversias que han rodeado su vida personal, la actriz ha decidido hablar, y lo ha hecho con frases que han resonado en todo el panorama mediático. Su afirmación, contundente y cargada de emoción, fue clara. El amor es más preciado para mí que cualquier otra cosa. Esta frase, tan simple como poderosa, no solo captó la atención de la prensa rosa, sino que también dividió profundamente a su base de seguidores. Mientras algunos la aplauden por defender un sentimiento puro, otros la critican por lo que interpretan como una falta de realismo frente a las dificultades. Y como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, cada palabra dicha se multiplica en 1000 interpretaciones. Lo más llamativo de esta situación es la forma en que Maha Singh, pese a las tormentas mediáticas, mantiene una postura firme y coherente. Sus declaraciones no son frecuentes, pero cuando las hace, generan un impacto que trasciende más allá de los programas de farándula. En este caso, el mensaje sobre el amor se convirtió en titular de múltiples portales, cada uno con su propia lectura. Para algunos periodistas especializados, se trata de una declaración sincera, una confesión que muestra su visión más íntima de la vida. Para otros, es un recurso estratégico que busca suavizar la percepción pública en medio de los conflictos que la rodean. Sin embargo, lo innegable es que logró nuevamente poner su nombre en el centro del debate. La reacción en redes sociales fue inmediata. Miles de usuarios comenzaron a comentar, a compartir y a debatir sobre las palabras de la actriz. Los hashtags relacionados con su nombre escalaron rápidamente a las tendencias del día. Los fans más fieles defendieron su visión del amor como un valor absoluto, asegurando que su sinceridad es lo que la diferencia de otras figuras del espectáculo. En contraste, los críticos alegaron que sus declaraciones minimizan la importancia de otros aspectos de la vida, como la familia, la estabilidad o la carrera profesional. La polarización fue evidente y demostró, una vez más, el poder de una simple frase. Dentro de los programas de entretenimiento, los paneles se encendieron con discusiones apasionadas. Algunos comentaristas, con una sonrisa de aprobación, consideraron que se trataba de una de las frases más románticas escuchadas en mucho tiempo. Otros, más escépticos, la calificaron de ingenua y hasta peligrosa, por enviar un mensaje irreal a sus seguidores más jóvenes. Esa división en los análisis no hizo más que aumentar el interés. Cada palabra, cada matiz, se convirtió en motivo de conversación y de polémica. La televisión encontró así un nuevo motor para sus debates diarios. La prensa escrita tampoco se quedó atrás. Revistas de espectáculos dedicaron páginas completas a interpretar la declaración. Algunos artículos exploraron su contexto personal, intentando vincularlo con sus relaciones sentimentales pasadas y presentes. Otros se centraron en la manera en que esta frase podría impactar en su imagen pública, ya que en el mundo de la farándula, una sola oración puede definir la percepción de una celebridad durante meses. Maha Singh volvió a ocupar portadas, esta vez no por rumores, sino por sus propias palabras. En paralelo, expertos en comunicación analizaron el fenómeno desde una óptica más amplia. Señalaron que en una industria donde la mayoría de las figuras hablan con cautela para no generar controversia, Maha Singh se atreve a pronunciar frases que, sin ser necesariamente escandalosas, despiertan una gran carga emocional. Este estilo la hace destacar y le otorga un sello personal en medio del ruido mediático. El riesgo, sin embargo, está en la interpretación. No todos los públicos leen el mensaje de la misma manera. Y ahí radica la clave del debate. Las calles también reflejaron el impacto. En cafés, plazas y oficinas, la frase fue tema de conversación. ¿Qué quiso decir exactamente?
preguntaban algunos. ¿Se refería a un amor concreto o al amor en general? Las interpretaciones variaban, pero lo que quedaba claro era que nadie había quedado indiferente. El mensaje, tan corto como contundente, había cumplido su cometido: generar conversación. Los seguidores más acérrimos aprovecharon la ocasión para expresar su apoyo incondicional. En mensajes apasionados, la defendieron como una mujer auténtica que no teme mostrar lo que siente. Publicaron fotos, videos y mensajes en los que resaltaban la valentía de hablar de sentimientos, en una industria dominada por la frialdad. Para ellos, Mahasin encarna la sinceridad y el coraje. Por otra parte, no faltaron quienes levantaron la voz para criticarla con dureza. Estos detractores aseguraron que su declaración es una forma de distraer al público de los problemas reales que enfrenta. Alegaron que se trata de una estrategia calculada para limpiar su imagen en medio de tantas controversias. La crítica fue fuerte, pero no logró opacar el eco mediático de la frase. De hecho, las críticas también ayudaron a mantener el tema vivo. Los presentadores de televisión se mostraron fascinados con el fenómeno. Día tras día retomaban la frase y preguntaban a sus panelistas qué opinaban de ella. La pregunta, ¿es el amor más valioso que todo lo demás?, se convirtió en un leitmotiv repetido en múltiples programas. Y la respuesta, por supuesto, nunca era la misma. Cada intervención agregaba una nueva capa al debate, prolongando la vigencia de la noticia. El fenómeno también llamó la atención de psicólogos y sociólogos invitados a los estudios televisivos. Algunos explicaron que la frase tocó fibras sensibles en la audiencia porque el amor es un tema universal, cargado de simbolismo y de experiencias personales. Otros añadieron que la división en las reacciones refleja cómo cada persona prioriza valores distintos en su vida. En definitiva, la declaración se convirtió en un espejo en el que la sociedad proyectó sus propias prioridades. El hecho de que una simple declaración lograra tal repercusión demuestra la fuerza que tiene la figura de Mahasin en el espectáculo. Su capacidad para generar titulares no depende únicamente de sus proyectos artísticos, sino también de su habilidad para emitir frases que tocan la sensibilidad de la audiencia. Ese es, quizás, uno de sus mayores talentos mediáticos. Y en este caso, quedó demostrado una vez más. Mientras tanto, la propia actriz no volvió a pronunciarse después de aquella declaración. Este silencio posterior aumentó la intriga, ya que dejó a todos interpretando sus palabras sin aclaraciones. El misterio es, en sí mismo, un recurso que mantiene viva la conversación. En un entorno donde las noticias pasan rápido, lograr que un tema perdure es todo un mérito. Los críticos de medios señalan que estamos ante un caso claro de cómo funciona el espectáculo contemporáneo. Una frase cargada de emoción, pronunciada en el momento adecuado, puede desplazar a otros temas de la agenda mediática. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con Mahasin. De repente, su declaración se convirtió en la noticia principal del mundo de la farándula. En las redes sociales, los memes y las ediciones de video no tardaron en aparecer. Usuarios creativos recrearon escenas con su frase, acompañada de imágenes románticas o de tono humorístico. La viralización fue inmediata, y en cuestión de horas, la frase estaba en todas partes. Este fenómeno digital reforzó aún más el impacto de sus palabras. Para los productores de televisión, la situación resultó un regalo. Cada programa encontró en la frase de Mahasin un motivo para llenar minutos valiosos de pantalla. El rating acompañó, porque la audiencia no quería perderse ninguna opinión sobre el tema. La frase, repetida una y otra vez, adquirió vida propia y se convirtió en un fenómeno autónomo. Lo más significativo es que, más allá de la polémica, se puso en evidencia la influencia que Mahasin ejerce en la industria. Su voz, pocas veces escuchada, tiene la capacidad de mover la opinión pública. Ese poder es lo que la mantiene como una de las figuras más relevantes del espectáculo actual. Y con cada declaración, confirma su peso mediático. Algunos analistas sostienen que su declaración debe entenderse también como un acto de rebeldía. En un mundo donde las celebridades suelen mostrarse reservadas, Mahasin se atreve a hablar de lo que siente sin miedo al juicio. Esa valentía, afirman,
es lo que realmente ha captado la atención de todos. Y aunque algunos la critiquen, otros la celebran precisamente por eso. En resumen, las palabras de Mahasin han sacudido al espectáculo. Han abierto debates, han generado polémica y han confirmado su capacidad para mantenerse en el centro de la escena. Una vez más, la actriz demuestra que su presencia va más allá de la pantalla. Con una frase, se ha asegurado un lugar destacado en la conversación pública. Lo cierto es que, al final del día, el eco de sus palabras seguirá resonando durante mucho tiempo. Porque cuando una figura como Mahasin habla, la industria escucha. Y cuando dice que el amor es lo más preciado, el mundo del espectáculo no puede evitar discutirlo. Así, su nombre sigue brillando, envuelto en polémica, en cariño y en críticas, pero siempre en el centro de atención. Hola, aquí late el corazón del chisme. No olviden darle me gusta, comentar y suscribirse a mi canal. Prepárense para la próxima bomba.